Chile celebra elecciones presidenciales este domingo. Bienvenidos. 8 candidatos se postulan para suceder al presidente Gabriel Boric. Los temas que han dominado la campaña son la delincuencia, el crimen organizado, la inmigración, pero también la economía. Con un PIB que creció por encima de los 2 puntos en 2024, los candidatos proponen medidas muy distintas para impulsar la actividad. El empleo es un tema central, con una tasa de informalidad del 26% y 8 puntos de desempleo. La representante del oficialismo, la progresista Janet Jara, promete subir el salario mínimo a unos $800 al tipo de cambio actual. Por su parte, los candidatos de derecha, José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matei, quieren implementar ajustes para reducir el déficit fiscal que rozó los 3 puntos en 2024. Por ejemplo, Kast propone un recorte de $6.000 millones en 18 meses. Para hablar sobre el contexto económico de Chile de cara a las elecciones del domingo, tenemos a la economista y académica de la Universidad San Sebastián, Michelle Lavé Cid, en Santiago de Chile. Gracias por estar con nosotros. En primer lugar, persisten desafíos significativos como un bajo crecimiento de la productividad y dificultades económicas en los hogares, donde muchos se enfrentan a deudas y al alza de precios en servicios básicos. Se habla, de hecho, de un estancamiento. ¿Cuál es la estrategia de los candidatos para reactivar la economía chilena? Tú lo has descrito muy bien, muchas gracias, Belén. Lo has descrito muy bien. La prioridad es la seguridad y yo te diría que la segunda prioridad que han puesto los candidatos en general es la economía, porque justamente llevamos desde el año 2014 aproximadamente un estancamiento que nos lleva a un crecimiento promedio de aproximadamente 2% y que obviamente ha implicado una caída en el empleo y en los ingresos de las familias. Ahora, para reactivar el crecimiento económico, los candidatos tienen enfoques, prioridades y formas bien distintas. Y me voy a referir a la candidata de la izquierda, Janet Jara, que es militante comunista, pero representa a centro-izquierda, pero principalmente a la izquierda. Ella habla de incrementar la inversión pública. Todos hablan de aumentar la inversión, pero su prioridad es la inversión pública y también habla de preocuparse de las cuentas fiscales, porque es necesario en un país para que la inversión genere frutos, pero ella habla de consolidación fiscal y para lograr la consolidación fiscal no se niega a incrementar los impuestos. Por otro lado, los candidatos de la derecha y centro-derecha, estamos hablando del candidato Kast, el candidato Kaiser y la candidata Matei, hablan de reactivar la inversión y agilizar los permisos para poder implementar los proyectos, pero lo hacen a través de bajas de impuestos corporativos, que hoy día Chile tiene una tasa de impuesto corporativo de 27% versus un 23,5% que tiene la OECD. Hablan de austeridad fiscal, o sea, como están hablando de bajar impuestos, necesitan bajar el gasto y de ese modo, con la austeridad fiscal, con la baja de impuestos y con programas para que las inversiones de largo plazo tengan asegurada una tasa de impuesto en el largo plazo, incentivar la inversión de largo plazo, además de algunos proyectos de concesiones para aumentar la inversión pública. Y señora Lavé, de forma breve, la pobreza sigue siendo un desafío estructural. ¿Qué políticas específicas proponen los candidatos para erradicarla? Bueno, ahí las propuestas son bien distintas. Mientras Janet Jara habla de expandir los beneficios sociales, de regular los precios de bienes y servicios, por el lado de los candidatos de derecha se habla de creación de empleo, de flexibilización de empleo y de reenfocar el gasto fiscal desde la burocracia y gasto político a programas sociales. Señora Lavé, muchas gracias por esta conexión. Gracias a ustedes. Y de Chile a Argentina, en un mes marcado por las elecciones legislativas y las dudas que giraron en torno a la volatilidad cambiaria, la inflación argentina cerró octubre con un avance del 2,3%. No obstante, muchos ciudadanos sobreviven en la asfixia económica. Para muchos en este mercado de Buenos Aires, poco ha cambiado a la hora de hacer la compra. Los precios siguen subiendo y los ingresos no alcanzan.
No, está todo muy difícil, todo muy caro, aumenta todos los días, todos los precios varían a diario. Según un informe oficial, una cuarta parte de las familias argentinas debe pedir dinero prestado para cubrir sus gastos. Otras recurren a sus ahorros o a vender sus pertenencias. Cada vez pueden comprar menos y muchos ya no confían en las cifras oficiales de inflación. La inflación es mentira porque no está tomada en la inflación el tema de los impuestos, por ejemplo, gas, agua, todos los servicios, electricidad, todo aumenta un montón. El presidente de Argentina, Javier Milei, asumió hace 2 años con la promesa de reactivar la economía mediante reformas radicales. En las elecciones intermedias de finales de octubre logró fortalecer claramente su posición. Lo peor ya pasó, afirmó el presidente, que ahora busca continuar impulsando sus reformas. Aún no está claro si estas medidas alcanzarán para sacar al país de la crisis. Mientras tanto, para muchos argentinos la vida sigue siendo difícil pese a la caída de la inflación. Y este miércoles en México impuso aranceles de entre el 156% y el 210% a las importaciones de azúcar al país. El impuesto, que entró en vigor el martes, afectará a los productos provenientes de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. Los productos más afectados por el gravamen son el azúcar líquida refinada y el azúcar invertido, con el 210% a su importación. El resto de azúcares, como el de remolacha o los de caña, verán un aumento del 156%. El objetivo del gobierno mexicano es proteger la producción nacional. Esto tras la caída de los precios internacionales y la sobreoferta que había en el mercado. La medida también busca disminuir el consumo de productos azucarados para frenar la epidemia de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares que azota a México. Y echamos un vistazo ahora a otras noticias de economía del día de hoy. Se cancelan 173 vuelos en Chile antes de la huelga de pilotos de LATAM. La aerolínea, la más grande de América Latina, ha suprimido vuelos que afectan aproximadamente a 20.000 pasajeros que tenían a Chile como origen o destino. LATAM ha tomado la medida tras el estancamiento de las negociaciones entre la aerolínea y los pilotos que irán a la huelga para exigir una mejora de sus condiciones laborales y salariales. El fabricante estadounidense de microchips Nvidia invertirá $1.000 millones para construir un centro de datos ecológico de inteligencia artificial en el norte de México, en el estado de Nuevo León. Nvidia es actualmente una de las empresas líder en el sector de chips de IA y provee sus servicios a otros gigantes tecnológicos como Microsoft, Google o Amazon. Es también la compañía más cotizada, con una capitalización bursátil de cerca de $5 billones. La administración de Donald Trump quiere bajar los precios a productos que no se cultivan en Estados Unidos y que necesita importar, como el café. La decisión llega meses después de que Washington impusiera aranceles a sus principales suministradores de café, Vietnam, Colombia y especialmente Brasil, a quien Estados Unidos aplica un arancel del 50%. Con 255 votos a favor y 246 en contra, la Asamblea Nacional Francesa suspendió la polémica reforma de las pensiones impulsada por el presidente Macron. Con esta medida se suspende hasta enero de 2028 el retraso de la edad de jubilación a los 64 años, lo que le da oxígeno al primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, quien evita así una moción de censura de los socialistas. La Oficina de Estadística Europea publica este miércoles que en 2024 el salario medio de la Unión Europea aumentó, situándose en 39.800 euros. Eso sí, hay grandes contrastes entre países. Luxemburgo es el país con el salario promedio más alto, casi 83.000 euros al año, mientras que por la cola en Bulgaria el salario medio es de poco más de 15.000 euros. La economía alemana seguirá debilitándose este año con un crecimiento de apenas el 0,2%. Es lo que afirma el último informe de los llamados economistas sabios, es decir, un consejo de 5 economistas que asesoran al gobierno alemán en materia económica, publicado además este miércoles. Los expertos destacan que el crecimiento será mínimo debido al contexto económico germano, marcado por la inflación y las consecuencias de la imprevisible política arancelaria de Donald Trump. Sin embargo, algunos gigantes tecnológicos empiezan a invertir en el país.
La principal razón del débil crecimiento económico de Alemania: hay menos exportaciones que el año anterior. Los productos alemanes, como maquinarias y los automóviles, tienen menos demanda en el extranjero y la industria enfrenta la competencia de China. Además, los aranceles de Trump sobre los productos europeos dificultan el negocio. En realidad, Alemania quería lograr un crecimiento con un plan de inversión estatal para defensa e infraestructura financiado con deuda, pero los expertos critican que los miles de millones de euros previstos para ello se utilizan actualmente para tapar huecos presupuestarios. De hecho, todavía se invierte muy poco. La economía lleva años estancada y se prevé un crecimiento mínimo del 0,2% para 2025. Pero no todo es adverso. Google anunció que invertirá 5.500 millones de euros en Alemania, entre otras cosas en 2 centros de datos para inteligencia artificial. Google apuesta por Alemania e invierte en Alemania. El ministro de Finanzas alemán considera que estas inversiones de gran escala son una señal de que Alemania sigue siendo un destino atractivo para las empresas tecnológicas. Para impulsar la modernización del país, el gobierno ya ha puesto en marcha un programa de inversiones por valor de 500.000 millones de euros. Nuestro objetivo claro es modernizar nuestro país y promover su desarrollo económico. La prioridad siempre es garantizar los puestos de trabajo existentes y crear otros nuevos. En todo caso, Google espera que el negocio vaya bien. Las empresas alemanas utilizarán los centros de datos para impulsar su digitalización y aprovechar también las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. Terminamos, pero ya saben que pueden seguir estas noticias en nuestras redes sociales. Volvemos en un rato. Gracias por su atención.